en Mañana Silvestre. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buen día, ¿qué tal todo? Muy bien, y celebrando tu primer libro de novela también. Lo tenemos ahora en otro rubro a nuestro querido Alfredo, pero Estoy, ligado estoy ahí, muy ¿no? con... Sí, estoy muy contento, un poco siempre nervioso cuando uno hace algo nuevo y que todavía no lo ha visto nadie. Es el gol que me falta, es una novela de ficción, pero cada semana que pasa, Gustavo, creo que me quedé corto en la ficción. O sea, cada semana que va pasando, ¿Te gana la realidad? eh, sí, tenía la sensación de que no quería exagerar la ficción en esa novela que en el fondo es un jugador de fútbol que se retira, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos argentino se retira y decide ser nada más y nada menos candidato a presidente en la Argentina. Y entonces es una novela basada en las campañas electorales, con donde hay absolutamente todo ficcionado, pero día tras día, semana tras semana, tengo la sensación de que verdaderamente la realidad argentina en este momento está superando cualquier novela de ficción que uno pueda imaginar, porque efectivamente no sé si lo que yo escribí es más real que lo que está pasando semana tras semana en este país. Claro. Y bueno, viste que ocurre, ¿no? Que la realidad muchas veces pasa por encima de la ficción y se confunden los planes de la ficción y la realidad en nuestro país, ¿eh? Ocurre muy a Sí, tal, menudo. tal cual. Y después de haber escuchado ayer al presidente totalmente Mm. disociado de la realidad, yo creo que hubo una combinación explosiva, Gustavo, que es mentiras y disociación de la realidad. Y le añado algo que te he escuchado esta mañana, tú utilizaste la palabra épica, que me parece muy precisa y pertinente, porque es parte de la batalla cultural que necesita Milei para que la gente que la está pasando muy mal, ya no hablo del votante o no votante, sino la gran mayoría de la sociedad argentina lo está pasando muy mal, cada uno en su nivel, está intentando alimentarles con épica y con batalla cultural. O sea, no tiene cómo resolver los problemas cotidianos y por lo tanto construye épica, construye horizontes, un discurso casi yo diría que sectario, y utilizo la palabra con mucha responsabilidad. Cuando uno le pide a la ciudadanía que se sacrifique hasta el extremo, hasta incluso una situación inhumana, eso solo lo he visto en las sectas. Eso cuando uno analiza el comportamiento sectario de un líder frente a sus seguidores, y yo creo que el presidente Milei ayer combinó muchas mentiras, porque dijo mentiras y él sabe que estaba mintiendo en los datos del superávit fiscal que no son reales, porque uno no puede dejar de contabilizar los gastos de vengados en un equilibrio fiscal, es absolutamente falso, igual que es falso las cuentas de las reservas del Banco Central, Ujú. porque no están contabilizando Claro. lo que falta por pagar de importaciones. Oye, yo sería un mentiroso con mi familia si le dijera que voy muy bien y en vez de haber pagado la luz, el agua y el gas en la boleta del mes pasado, sería un Claro, mentiroso, claro. estaría mintiendo. Pero además de eso, hay un tema que de verdad que desconozco. Esta mañana estaba intentando leer algo y ojalá me lo expliquen. Yo creo que habría que empezar a estudiar el tema de disociación de la realidad como un mecanismo para afrontar una situación sin salida. Cuando uno no tiene salida, en términos psicológicos, es cuando empieza a disociarse de una realidad. Y yo creo que él está cabalgando cada vez más, preocupantemente para la población argentina, con algo que me llamó mucho la atención ayer también, empieza a tener un discurso cada vez más monotemático, con poca capacidad explicativa, redundante, repetitivo, con una sensación de que se le empieza a agotar el discurso de panelista. Es Claro. decir, el que fue repitiendo durante 2, 3 años, constantemente, y termina siempre, todo discurso, lo vengo estudiando y analizando mucho, siempre termina con dos cosas. Primero, diciéndole a la ciudadanía que entiende que se está sacrificando, contradictorio porque antes dijo que no iban a Claro. pecar justos por pecadores, pero luego siempre le pide tiempo. Es Mm. un juego casi perverso, pues digo perverso porque yo jamás le haría a un amigo pedirle tiempo cuando la está pasando muy mal. Claro. O sea, yo no sé, a un enfermo de cáncer lo que menos le puedo pedir Es es que tiempo. tenga paciencia y Claro. tiempo. Lo que tengo es Exacto. que resolver el problema inmediatamente con los mejores médicos, las mejores medicinas. Yo tengo una sensación de perversidad en el momento final, y eso es para mí parte de deshumanización que tiene, que lo ha Ujú. dicho permanentemente el Papa Francisco y creo que atina muy bien en la deshumanización, porque sí, siempre le pide
tiempo. Ujú. Y yo creo que ayer fue un discurso, el discurso más fuerte que he visto hablándole estrictamente a su núcleo duro. Creo que ayer él ya va tirando la toalla a la hora de intentar hablarle a toda la sociedad y le empieza a hablar exclusivamente a su núcleo Sí, más duro exacto. porque lo necesita políticamente en este momento. Coincido con vos plenamente, coincido. Y fíjate vos que esto que muy bien marcás, Alfredo, de la realidad que él vive en su mundo, es lo que viene construyendo desde el 10 de diciembre, cuando mintió con la cifra de la inflación que buscó, que creó en su cabeza ese 17.000% que no existía en ningún dato de la realidad. Cuando armó en su cabeza que había que haber una inflación alta, esta inflación que dijo recesión. Es decir, él va armando en su cabeza, pero está totalmente disociado de lo que pasa en la realidad. Es muy peligroso. Y además un aislamiento. Hoy lo marcaba Palazzo, ¿no? ¿Dónde ha ido el presidente al contacto con la gente que no haya sido a lugares muy chiquitos y de su comodidad? No ha ido a un acto público, no ha ido a una fábrica, no ha ido a una ciudad, a una fiesta popular. Está metido en su cápsula. Este hecho yo creo que él lo hace deliberadamente, ese encapsulamiento. Yo recuerdo un libro que es fantástico, se llama El impostor, de Javier Cercas, Mm, que precisamente mezcla un terreno muy difícil, que es cuando uno miente y a la vez está disociado de la realidad, porque no sabes bien dirimir cuando está mintiendo con premeditación y alevosía, cosa que hizo ayer en algunos momentos cuando inventa los valores de la inflación o dice cualquier barbaridad con muy poco rigor, con mucha mediocridad, porque me parece que es un economista, y ahora lo digo casi de colega a colega, con una gran mediocridad intelectual y académica. De hecho, cae en errores permanentes, garrafales. Yo creo que si no sabe contabilizar un superávit fiscal financiero, es que tiene grandes problemas de formación académica. Pero además le añado la disociación que planteas, que yo creo que es una forma, incluso cuando lees en términos psicológicos, que se agrava a medida que crece el estrés cuando no encuentra salida a las cosas. Él no le ha encontrado salida a la lluvia de inversiones, no le ha encontrado salida a frenar los precios, no le ha encontrado salida a muchos aspectos, a la liquidación de los dólares de parte de los agroexportadores, y a medida que crezca el estrés, y esa es la parte que más me duele y me preocupa, puede seguir creciendo exponencialmente su disociación de la realidad. Hay un ejemplo muy interesante, Gustavo, que es la derrota electoral, por ejemplo, que acaba de tener el presidente del Ecuador al cumplir 6 meses en una consulta popular. Ha tenido una gran derrota en dos preguntas que ha hecho, económica. ¿Qué le pasó al señor Noboa en el Ecuador? Que se creyó más poderoso y más fuerte de lo que es. Empezó a disociarse de mm. la realidad y nada, 6 meses, derrota electoral, y yo creo que hoy en día estamos viviendo esto. El problema de esto es que esto no es un ejercicio de análisis teórico, ni mediático, ni una serie de Netflix. Lo peor de todo esto, y eso es lo que a mí me duele, me entristece, es que hay una gran cantidad de gente que la está pasando mal cotidianamente con aspectos humanos, Ujú. humanitarios, básicos. Sí. Y añado por último algo, Gustavo, que no lo puedo dejar desapercibido. Yo jamás en mi vida había escuchado a un presidente hacer un alegato del fraude fiscal y a favor Claro. de la fuga de capitales. Tremendo. Yo en mi vida había escuchado, lo digo Sí. porque Sí, hay que sí, ponerlo sí. todo en una dimensión de perspectiva que verdaderamente está generando una suerte de, y tiene responsabilidad, una responsabilidad para Pero con los suyos, obvio. en crear que su población que le sigue crea que es un héroe aquel que fuga los dólares de un país. Eso es una responsabilidad que yo espero que eso tenga consecuencias políticas y jurídicas al más pronto término. Eso no se puede dejar pasar. Ya estaría todos los senadores y diputados de los bloques opositor buscando la manera legal establecida para intentar pedirles cuentas a un presidente que dice esto. Si esto acaba en un juicio político, Mm. bienvenido. Si no, habrá que pedirle una rendición de cuentas por esto. Claro. Ahora, lo penoso de todo esto que suscribo y que es brillante lo que estás diciendo y que muy bien señalás porque pasó desapercibido, aún por los propios analistas económicos, que le permitan decir esta barbaridad al presidente. Lo peor de todo esto es esta ausencia de oposición que deja pasar todo.
es lo más lamentable de este periodo mediocre que estamos viviendo en la Argentina de hoy. De hecho, el evento de hoy de salir a protestar a favor de la universidad pública en la Argentina es también una señal de búsqueda de representación Obvio, de una ciudadanía seguro. que está pidiéndole a la clase política que por favor le representen. Yo sigo haciendo cuentas. No solo hay 12 millones que votó Mm, a la opción opositora, sino hay 9 millones que no fueron a votar y 900.000 personas que votaron nulo o blanco. Estamos claro. hablando de 22 millones de personas que no fueron a votar por Javier Milei en la segunda vuelta y que están huérfanos a día de Mm, hoy de una representatividad política. Y si esto no se resuelve ayer, hoy o mañana, puede seguir abonando un campo fértil para cualquier cosa, porque exacto. no termina en Milei. La situación, Mm. insisto, es más problemática que Milei porque es una crisis de representatividad que nos lleva a esto, pero que si no se atornilla cuanto antes, insisto, estamos en una situación realmente Mm. triste, que es lo que más me provoca en este momento. Sí, 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 coincido con vos. Excelente, Alfredo, un gustazo, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Chau, hasta luego. Alfredo Serrano Mancilla, impecable el análisis de este momento. En la provincia de